Vamos a hablar de la seguridad social. La seguridad social es un régimen de cobertura por el que en principio los trabajadores, pero para algunas, cualquier persona, puesto que algunas de estas prestaciones tienen carácter universal, tiene una serie de prestaciones cuando se encuentra en una situación de necesidad. Estas prestaciones pueden ser asistenciales, como es el caso de la asistencia sanitaria, esta además es una de las que tiene un carácter universal, o pueden ser económicas. Estas son más características de los trabajadores o más unidas al mundo del trabajo, pero algunas también tienen un carácter universal y consisten en recibir una prestación por una cuantía económica. Este sistema de seguridad social se sostiene gracias a la cotización de empresas y trabajadores, de manera que las empresas y los trabajadores realizan su aportación para que este sistema de seguridad social disponga de recursos para hacer frente a las prestaciones. No estamos hablando de un sistema de capitalización por el que alguien ingresa en una cuenta y esa es su cuenta para cuando tenga que percibir unas prestaciones, sino que estamos hablando de un sistema de solidaridad, de manera que los cotizantes ahora permiten que cobren los que están cobrando prestaciones en este momento, en la esperanza de que cuando ellos tengan que cobrar prestaciones, los cotizantes de entonces puedan proporcionar recursos suficientes para hacer frente a estas prestaciones. Vamos a hablar ahora un poco de las prestaciones, para que te hagas una idea de las prestaciones de seguridad social a que tienes derecho. Estas prestaciones pueden ser por motivos de problemas de salud, por motivos de edad, por motivos de desempleo y por motivos de muerte y supervivencia. Bien, por motivos de salud nos podemos encontrar con que el trabajador puede encontrarse en una situación que por problemas de salud que pueden derivar de una enfermedad o de un accidente no puede trabajar. Y estos problemas pueden tener un carácter temporal, en cuyo caso se habla de incapacidad temporal, o pueden tener un carácter permanente, en cuyo caso se habla de invalidez permanente. La diferencia es que si la incapacidad es temporal, en principio el trabajador podrá recuperarse o hay esperanza de que pueda recuperarse. Si la invalidez es permanente, en principio quiere decir que se trata de una situación de carácter definitivo que no evolucionará. Luego las circunstancias son las que son. Hay situaciones de invalidez permanente que puede evolucionar y agravarse o que puede evolucionar y mejorar. Las prestaciones que se perciben por incapacidad temporal son dependiendo de la causa de la incapacidad temporal. Si se trata de contingencias comunes, es decir, que no sean accidente de trabajo o que no sean enfermedad profesional, la prestación es durante los 3 primeros días de baja, nada. Del cuarto al 20 día de baja, el 60% de la base reguladora. Y a partir del día 21, el 75% de la base reguladora. Mientras que si se trata de por contingencias profesionales, desde el día siguiente a la baja percibe el 75% de la base reguladora. Bien, ¿cuándo son contingencias comunes? ¿Cuándo son profesionales? Vamos a definir las contingencias profesionales y las comunes serán aquellas que no son profesionales. Accidente de trabajo es cualquier accidente que se produzca en el trabajo, con ocasión del trabajo, incluso al ir y volver a trabajar, sin que el trabajador tenga que probar nada más. Enfermedad profesional es aquella que viene establecida en el cuadro médico de enfermedades profesionales. Para cada profesión establece una serie de enfermedades que se consideran profesionales. Si está ahí, no tienes que hacer nada más. Si no está ahí, o bien demuestras que la enfermedad está causada por el trabajo, en cuyo caso se considera accidente de trabajo, o si no, tendrá carácter de enfermedad común. Accidente, entonces, no de trabajo es aquel que no tiene ninguna relación con el trabajo y enfermedad común es aquella que no tiene ninguna relación con el trabajo. ¿De acuerdo? Bien, la invalidez permanente es esa situación de carácter permanente que puede tener 3 grados. Total o para la profesión habitual, absoluta o para cualquier profesión y gran invalidez como invalidez permanente absoluta agravada por el hecho de que el gran inválido no puede valerse por sí mismo para las tareas elementales de la vida.
La invalidez permanente total es una prestación vitalicia, en principio del 55% de la base reguladora, que puede incrementarse a partir de cierta edad. La invalidez permanente absoluta, una prestación de pensión vitalicia del 100% de la base reguladora, y la gran invalidez, una prestación vitalicia del 100 y pico por ciento de la base reguladora. Este pico que supera el 100% es el que tiene para atender los gastos de asistencia constante de tercera persona. Por razones de edad nos encontramos que existe la prestación de jubilación. El trabajador que cumple cierta edad y ha cumplido unos determinados requisitos de cotización previa puede jubilarse y pasar a ser pensionista de jubilación. Hay que trabajar un montón de años para tener derecho al 100% de la prestación, y por cada año que te falte para trabajar, al llegar a esa edad o que te jubilas, pues percibes un porcentaje inferior de la pensión de jubilación. En principio este es un tema que está cambiando, lógicamente hay que acomodarlo a una situación social en la que cada vez se vive más tiempo, con lo cual pues es razonable pensar que la edad de jubilación probablemente se retrasará y la cuantía de las prestaciones pues habrá que acomodarla para que el sistema de pensiones sea viable. Situación de desempleo. La situación de desempleo también da derecho a percibir prestaciones de seguridad social. Prestaciones que pueden ser contributivas o no contributivas. Si hablamos de contributivas, estamos hablando de paro, en cuyo caso la duración y la cuantía de la prestación depende de las cotizaciones previas del trabajador. Y si estamos hablando de no contributiva, estamos hablando de un subsidio en el que ni la duración ni la cuantía depende de la cotización previa del trabajador. En todo caso, únicamente quiero que sepas que la prestación por desempleo contributiva tiene una cuantía decreciente, de manera que percibes el 70% de la base reguladora durante los 180 primeros días de la prestación y el 50% de la base reguladora a partir del día 181. El subsidio por desempleo viene tasado, es una cantidad para atender a situaciones de supervivencia y viene establecido normativamente. En todo caso, deciros que estas prestaciones de seguridad social pues vienen perfectamente reguladas en la normativa de seguridad social. Hay multitud de información al respecto en Internet y el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo en sus páginas pues permite conocer en detalle el funcionamiento de estas prestaciones e incluso tienen simuladores para que tú puedas, metiendo tus datos, pues conocer las características de tu pensión, la cuantía, en su caso la duración y todos los demás elementos que sean de interés. Me olvidaba que hay también unas prestaciones en caso de muerte y supervivencia para aquellos casos en que el que se encarga del mantenimiento de la unidad familiar pues fallece y sobreviven otras personas que dependían económicamente de él. Hablamos simplemente de la asistencia de pensiones de viudedad y orfandad, que bueno, pues en su caso, si tienes interés, puedes conocer a través de tu investigación en Internet. Sí, señalaros finalmente que vivimos en un estado de derecho y esto es muy importante. Lo que quiere decir que, aunque a veces cuando solicites estas prestaciones, la seguridad social o el servicio público de empleo te las pudieran denegar, ello no quiere decir que no tengas derecho a las mismas. Esos actos de la seguridad social o del servicio público de empleo son actos administrativos y son susceptibles de revisión en el orden jurisdiccional social. De manera que si te deniegan esas prestaciones y tú crees que tienes derecho a ellas, puedes llevar el tema a los juzgados de lo social. Si el juzgado de lo social te da la razón a ti, obligará a la seguridad social o al servicio público de empleo a pagarte las correspondientes prestaciones. En muchos casos la seguridad social o el servicio público de empleo para reducir el gasto deniega, a veces sin justificación, prestaciones a las que el trabajador tiene derecho. Pues que sepas que si no estás de acuerdo con la denegación, siempre puedes recurrir al juzgado de lo social que podría darte la razón y reconocer el derecho a percibir esa prestación.
Básicamente, digamos que estas son las cuestiones que tienes que saber en materia de seguridad social. Ese sistema que te protege cuando te encuentras en situación de necesidad, que en algunos casos protege a todos, incluso a los que no sean trabajadores, que se sostiene con la cotización de empresas y trabajadores, que tiene prestaciones asistenciales como la asistencia sanitaria, que ésta tiene carácter universal y que tiene prestaciones económicas. En caso de problemas de salud, tanto si tienen un carácter temporal, prestaciones por incapacidad temporal, como si tienen un carácter definitivo, prestaciones por invalidez permanente, que te permite, llegada a cierta edad, dejar de trabajar y pasar a ser pensionista, que te permite percibir prestaciones mientras te encuentras en situación de desempleo y que te permite percibir prestaciones si dependías económicamente de una persona que ha fallecido, y que si te las deniegan y crees que tienes derecho a ella, puedes recurrir y son revisables ante el juez de lo social, que podría darte la razón y condenar a que se te paguen esas prestaciones que te habían sido denegadas.